A continuación vamos a presentar el tema de nódulo pulmonar solitario. Como vemos en esta imagen, pues hay una opacidad, ¿verdad? Entonces, sea por el motivo que sea que encontramos este hallazgo en nuestro paciente, hay cosas que debemos de saber sobre lo que implica, lo que significa encontrar un nódulo pulmonar solitario. Para empezar, tiene que ser una opacidad única, bien delimitada y tiene que medir menos de 3 centímetros, porque si mide más de 3 centímetros, nos encontramos con una masa pulmonar y una masa pulmonar es altamente sugestiva de un proceso maligno. Y el punto con el protocolo de investigación en un nódulo pulmonar solitario es valorar si el paciente requiere de observación o quizá de un procedimiento diagnóstico más invasivo. Entonces, si encontramos una basa, ya no hay duda de que tenemos que emprender acciones pues más severas, por decirlo así. Entonces, otra característica es que este tiene que estar rodeado de pulmón normal y no debe de estar asociado a ganglios aumentados de tamaño, derrame pleural o un colapso del pulmón. Entonces, cuando notemos el hallazgo de un nódulo pulmonar solitario, debemos de pensar primero en el contexto que estemos encontrando al paciente, pero bueno, este puede venir de diferentes causas, neoplásicas, puede ser un cáncer originado ahí mismo en el parénquima pulmonar o algo que se originó en otra parte y se extendió, que hizo metástasis, algo benigno como lo es una martoma es el crecimiento desordenado de las células, la replicación desordenada. Pero estas células son normales, no están extrañas, no son atípicas. em, y por eso se considera benigno, porque no puede dar metástasis. Algo similar ocurre con el condroma, no da metástasis. Igual en las inflamatorias, que puede ser algo infeccioso, algo no infeccioso. Pues todos estos hallazgos dan opacidades. También tenemos vasculares, una malformación arteriovenosa, la sangre se ve más opaca, se ve blanca, por decirlo así, hiperdensa si estamos en tomografía. Un infarto, si hay un infarto, ya no hay aire, entonces este tejido está muerto. Se va a ver, por ejemplo, una radiografía se vería blanco, igualmente un hematoma, algo congénito, como un quiste broncogénico que va a estar lleno de fluido, y otros como un pseudotumor. Un pseudotumor no es una enfermedad en sí, más bien es una designación. En realidad, pienso yo que las condiciones que expresé anteriormente pueden clasificarse como un pseudotumor, porque pues podría parecerlo, pero puede ser que no lo sea. Entonces, em, ahora tenemos que vamos a encontrar este hallazgo, ya sea por accidente, digamos que sometimos a un paciente bajo una investigación de alguna anomalía abdominal. Entonces, durante la tomografía que le hicimos, vimos que en la parte inferior del pulmón tenía un nódulo. Pero es que no estábamos buscando eso porque no llegó tosiendo sangre, con dolor en la caja torácica, no llegó, vaya, con cualquier manifestación de algún problema, neumológico. Fue totalmente accidental. Nosotros no estábamos buscando en esa zona. El cribado, que sería, pruebas de detección en personas que sabemos que tienen alto riesgo de padecer algo, entonces, seleccionamos este grupo de personas para ver, si están desarrollando una condición, no confundir con el tamizaje, que sería, aplicado ya a una población en general. Em, Sí, pues para todos, por decirlo de alguna forma, y ya sintomático, como lo que dije, de que es alguien que llegó quejándose de algo de esta sección. Cualquier cosa realmente, pero sí estábamos buscando en el pulmón. Ahora, ¿qué vamos a ver primero? ¿Cómo es nuestro paciente? Es una anciana, es una mujer, ha fumado en su vida, tiene familiares que hayan tenido cáncer de pulmón, EPOC, el propio paciente ha tenido EPOC, ha tenido cáncer, alguna exposición laboral o de cualquier tipo a asbesto, radio, uranio, algo que podría decirnos, ok, quizá este nódulo es una neoplasia, por ejemplo. Aquí está este otro
esta otra tabla que clasifica los riesgos en bajo, medio y alto, de acuerdo con algunas características que mencioné en la diapositiva anterior, pero agregando el tamaño del nódulo. Y es que si es menor de 8 milímetros, de manera general se considera como algo de muy bajo riesgo. Ahora, si mide más de 2 centímetros, es muy probable que sí sea algún tipo de malignidad. También las características del nódulo en la tomografía, y eso es de lo que vamos a hablar ahorita, de las características radiológicas de este. Pues aquí está el índice tabáquico, que como conocemos, pues nos va a decir si alguien tiene riesgo de acuerdo a qué tanto fumó en su vida, si le salen menos 10 paquetes años o arriba de 40, pues ahí sabremos. Dos conceptos que son muy importantes cuando estamos hablando del nódulo pulmonar solitario es el nódulo de prevalencia y el de incidencia. Entonces, el de prevalencia es como, ok, le andábamos haciendo el tamizaje a alguien y vimos que tenía un nódulo pulmonar solitario. Ok, decidimos, en base a las características que vamos a mencionar posteriormente, que vamos a estarle dando observación, quizá cada 6 meses, cada un año, le vamos a hacer una tomografía. Ok, le volvimos a hacer una tomografía y le sale otro nódulo, estaríamos hablando de un nódulo de incidencia, porque salió en una prueba posterior, fue subsecuente. Entonces, esto es importante porque al ratito que esté hablando de estadísticas, sí es importante que se distinga qué es algo de prevalencia y qué es un nódulo de incidencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que cuando le están haciendo un cribado, por ejemplo, a alguien, se ha encontrado que la mitad de las personas en estas pruebas sí salen con anormalidades. Por ejemplo, en este estudio, casi un 30%. Y de esos, más de la mitad eran anormalidades que se veían todavía más raras, que como, ok, tenemos que seguir investigándolos, hay que seguir vigilándolos. Se estimó que estas personas de manera general tenían un 6% de probabilidad de cáncer y entonces le hallaron nódulos de incidencia, como mencioné, algo que encontraron después de la primera prueba, adicional, y estas se encontraron en el 30% de esas personas que mantuvieron bajo observación. Ok, ahora le encontraron los de incidencia. De estos de incidencia, estas 30 personas, más de la mitad también se veían raras. Y aquí tenemos un porcentaje un poco incrementado de la probabilidad de cáncer en estos pacientes, del 3 a 8%. Varía dependiendo de los estudios. En realidad, todo esto de los porcentajes no es como algo muy establecido, es un aproximado. Y pues bueno, aquí estamos en la estratificación radiográfica. Como les dije, vamos a ver ciertas características como es qué tan grande es, qué forma tiene, bordes irregulares, quizás es completamente ovalado, qué tan denso, si tiene calcificación, cómo es su calcificación, qué tan rápido o qué tan lento está creciendo, dónde está y qué tan irrigado está el tejido. Entonces, bueno, dentro de la definición de un nódulo pulmonar solitario, pues dijimos que para clasificarlo como tal, no debe de tener retracción pulmonar, ni broncograma aéreo, ni algo de que el parénquima adyacente esté alterado. Algo importante que tengo que recalcar es que si a alguien sí se le está decidiendo hacer un seguimiento en pruebas posteriores para estar revisando su evolución, es que estas tomografías que se realicen después no sean contrastadas y que se utilice la menor cantidad de radiación posible y que sean cortes delgados para pues mayor precisión. Entonces, esto es importante que lo recuerden cuando esté hablando de los algoritmos de seguimiento. Entonces, ha habido varios estudios sobre los nódulos de prevalencia que evalúan el tamaño y los riesgos de acuerdo con ello. Y pues de manera general podemos tener estas medidas y estas asociaciones de riesgo. Si mide menos de 6 milímetros, es casi un riesgo nulo, pero vean cómo
cuando mide arriba de 11 centímetros, ya saltamos al 60%, y ni hablar cuando supera los 2 centímetros, ya puede llegar incluso hasta el 82. Y aquí en este cuadrito amarillo, hablando del umbral arbitrario de vigilancia, es que, aparentemente hay estudios o personas que no aceptan un consenso de cuál porcentaje exactamente elegir para decir, vamos a tener bajo vigilancia a esta persona. A eso hace referencia, eso fue algo que encontré. Y pues sí, de manera general, entre más grande, más probable es que sea maligno. Ahora, con respecto a los bordes, es mejor que esté liso, que esté redondeado, que tenga una forma bonita. Ahora, em, si sube y alcanza hasta el punto de ser espiculado, una corona radiada, un COVID, pues sí, nos está sugiriendo malignidad, que hay algo creciendo en el intersticio. Y pues estas imágenes realmente están muy buenas, son muy buenos ejemplos. Hay más, el de la izquierda está lobulado. Vean que está muy especulado el de la izquierda abajo, y a la derecha, aquí abajo, tenemos uno pues muy bonito, se ve muy benigno. Me gustaron mucho estas imágenes. Y aquí tenemos más, el de la izquierda también está bonito, pero el de la derecha tiene pues espículas y está irregular. Y también vean cómo aquí está jalando la pleura, que habla pues de invasión. En la densidad sucede algo curioso. El riesgo no está en los extremos, sino en el estado intermedio. Tenemos por un lado el vidrio despulido y por otro un aspecto sólido, pero el riesgo mayor está en los semisólidos. Y de hecho, si se encuentra que un nódulo está semisólido, y se hacen tomografías posteriores, es signo de alarma que se esté volviendo sólido, si antes estaba semisólido. Entonces, mucho ojo con eso. Como ya mencioné, pues el vidrio despulido tiene un riesgo del 18% y es relativamente bajo comparándolo con el semisólido. Puede, pues, no necesariamente ser algo maligno, como un adenocarcinoma, sino quizá una fibrosis, un proceso inflamatorio. Aquí tenemos, por ejemplo, un amartoma. Podemos medir las unidades Hounsfield y ver cuál es su densidad. Y pues también puede confundirse con algunas otras condiciones, quizás si está cavitado. Y pues otra vez es una descripción de los bordes y la forma. Aquí está lo del broncograma aéreo que mencionaba. Em, Vi un artículo donde mencionaba que es más común en los adenocarcinomas, en pues una neoplasia maligna. Aquí también están unas imágenes de las densidades. Em, a la izquierda está en vidrio despulido y acá a la derecha pues un aspecto más sólido. Aquí igualmente. Y, por ejemplo, aquí podemos ver una cavidad, pero bueno, este está un poco, no va tanto al caso esta imagen. Y sobre las calcificaciones, también tenemos diferentes hallazgos respecto a los estudios, como les he mencionado. No hay un consenso como tal. Vean qué margen tan estrecho está en esto de las pruebas de detección, del 17 al 53%, pues es un número muy grande. Se han asociado que hasta el 10% de las personas que han salido con una calcificación se ha asociado con un cáncer, lo cual pues es relativamente bajo. No, calcificación no es sinónimo de una neoplasia maligna, pero pues podría quizá, por ejemplo, hablar de un sarcoma. Pero bueno, también hablamos de las unidades Hounsfield, pues son muy útiles para definir de qué clase de materia estamos hablando al encontrar una anomalía. Vean cómo aquí son de 200, mientras, por ejemplo, aquí los amartomas eran de 40 a 120. Entonces, eso es muy útil. También tenemos, como les dije, no es solo que haya calcificación, sino cómo está, pues, acomodada, qué patrón está siguiendo. Entonces, los benignos
como una martoma, está esto de palomita de maíz, puede ser difuso, central, laminado, y tenemos los malignos, que es puntiforme, que esté espiculado, que esté excéntrico, y aquí más claramente me gustaron más estas imágenes porque al final de cuentas los dibujitos podrían llegar a confundir un poco más porque no es lo que vemos en la vida real. Tenemos el ejemplo de uno difuso, arriba a la derecha uno laminado, aquí está el de palomita de maíz, que sí parece una palomita de maíz, uno punteado y uno excéntrico. Entonces, pues se ven realmente diferentes y creo yo que se ven distinguibles. Y aquí hay una periférica y pues bueno, ¿dónde encontramos el nódulo? Se han asociado con mayor malignidad los que están en el lóbulo superior derecho. Podría pensarse que quizá es porque es el pulmón que es la parte del pulmón que pueda captar primero el aire. Por ejemplo, si alguien está fumando, es digamos que el primer lugar donde entre, pero esto no es algo, no es un hallazgo establecido, es algo que leí en un artículo, pero no se sabe con seguridad que este sea el motivo. Podría pensarse que sí lo es. Entonces, cuando se halla aquí, casi la mitad eh, son malignos. Es una neoplasia maligna. Ahora, si están perifisulares, es más probable que sean nódulos linfáticos. También hay que tomarlo en diferentes cortes y ver qué forma tienen en esos cortes para también valorar su benignidad. Como ya dije, si el tejido que está alrededor está de alguna forma retraído o tiene cualquier tipo de anormalidad, sí es una indicación de seguimiento. Entonces, pues aquí está lo que dije de los benignos. Tenemos en la imagen de la derecha un triangulito y pues que está en un de este coronal. Es pues la tasa de crecimiento. ¿Qué tan rápido está creciendo nuestro nódulo? Entonces, em, habla del número de días en el que se está duplicando el volumen o aumenta el diámetro, pero aquí es importante diferenciar entre qué es el volumen y qué es el diámetro porque puede darnos, digamos que, indicaciones diferentes. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero bueno, si decimos que es un corto periodo, es que es una tasa de crecimiento menor, que está, ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero se asocia a malignidad que sea entre 300 y 400 días. Y ahora, si es muy lento o si es muy rápido, em, sí se asocia más a benignidad. Por ejemplo, si es muy rápido, podríamos pensar en algo infeccioso, pero si es muy lento, pues sabemos que al final de cuentas, un proceso maligno sí avanza en su crecimiento de manera general. De hecho, ahorita vamos a ver otro ejemplo al final sobre que hay cierto tipo de nódulos que sí vamos a tener que vigilar durante un poco más de tiempo. Pues la perfusión se puede verificar por medio de las unidades Hounsfield y pues sí, nos habla del riesgo sanguíneo. Como ya dije, depende de la unidad, podemos estar viendo qué tipo de materia estamos verificando. Las modalidades de imagen, pues, ok, vimos que el paciente sí tiene factores de riesgo, estamos sospechando de que debemos de seguirle investigando. Ok, podemos hacer una tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones, que es lo que mencionábamos en clase sobre que vamos a ver la actividad metabólica de esta masa. Entonces, pues ya sabemos que un tumor está consumiendo glucosa constantemente, que está queriendo crecer, está queriendo formar nuevos vasos sanguíneos. Entonces, por eso se puede asociar con ello. Podemos mezclar esto con una tomografía y esto va a tener mayor precisión y también nos puede pues ayudar a elegir el lugar específico
dónde tomar la muestra de biopsia. Y también esto está relacionado a la sensibilidad, es decir, encontrar em, esto. Em, Sabemos que disminuye cuando el tumor es más pequeño, entonces, ojo con eso. También tenemos condiciones que nos pueden dar falsos negativos o falsos positivos. Por ejemplo, quizá pensemos que sí es una neoplasia, pero en realidad es una inflamación o es una infección. Y pues bueno, entonces aquí está el PET. Ya dije que es cuando pensamos realmente que alguien lo necesita. Si está muy pequeño el nódulo, no se recomienda utilizarlo porque en esos casos es muy poco sensible este estudio. Pues si sale positivo habría que hacer una biopsia y pues ya mencioné que puede ser quizá ocasionado el hallazgo por una inflamación o una infección. Aquí está. Este se me hizo pues muy llamativo porque pues se ilumina por la captación de la solución que es inyectada. Y pues sí, está encendido porque tiene un metabolismo muy alto. Ahora, hablando de los modelos de riesgo, pues en realidad son como que criterios realizados por distintas instituciones o organizaciones que han querido englobar todos estos parámetros, todas estas características que les mencioné, pues para evaluar qué tanto riesgo tiene una persona. Y como les digo, aquí el punto del nódulo pulmonar solitario es seguirle haciendo observaciones, seguirle haciendo una tomografía, quizá más cosas, quizá una biopsia. Entonces, ¿vamos a seguir molestando al paciente o no? ¿Necesita o no? Entonces, aquí en esta tabla tenemos uno del Brock University, uno del Mayo Clinic y pues compara. Noten que uno es del 97 y otro es del 2013. Em, por ejemplo, en el Brock, en el Mayo de hace pues más de 20 años, sí se está considerando el estado de fumador como criterio clínico, mientras que en este ligeramente más reciente no lo especifica. Y pues son diferencias sutiles, pero al final de cuentas estos cambios se realizaron por nuevos hallazgos y se tomaron diferentes consideraciones. También tenemos guías. Esto es importante porque no vamos a utilizar la misma guía para cualquier paciente. Por ejemplo, si se lo encontramos durante un tamizaje, se recomienda más la de la British Thoracic Society. Ahora, si no fue en un tamizaje, sí podemos utilizar la guía Fleischner. Pues nuevamente son diferencias sutiles, por ejemplo, 6,5 milímetros, pues un milímetro no es mucho, pero noten cómo el del American College of Chest Physicians no menciona el volumen, no tiene un parámetro del volumen, pero la de la BTS sí, te habla en milímetros cuadrados. Entonces, pues es lo que mencionaba de que no va a ser lo mismo la tasa de crecimiento en diámetro o del volumen. Entonces, era por eso que era importante distinguir entre esos dos conceptos. Y aquí está, por ejemplo, el del Fleischner, que dijimos que no sería para personas a las que le encontramos el nódulo en un tamizaje. Aquí está lo del seguimiento. Por ejemplo, según el tamaño del tumor, sería no hacerle un seguimiento, un tumor, un nódulo, quise decir. Hacérselo cada 6 meses, hacérselo cada un año, hacérselo cada año y medio o dos. Entonces, pues realmente en base a eso va a variar. Aquí se están comparando tres guías diferentes. Como les decía, aquí es según el tipo de nódulo y el tamaño. Y es lo que les decía, por ejemplo, en un nódulo sólido, de manera general, mezclando los parámetros y recomendaciones de las diferentes guías, con 2 años va a bastar, por ejemplo, en un dado caso, pero en un subsólido sí se recomienda una vigilancia más prolongada
porque tiene más riesgo de que sí sea un proceso maligno de lento crecimiento. Entonces, por eso sí, en los subsólidos se recomienda estarlos vigilando durante más tiempo. Entonces, a lo que les decía, se recomienda más verificar el crecimiento del volumen que del diámetro, mejor tridimensionalidad a bidimensionalidad, especialmente si están chiquitos. Y pues el manejo, al final de cuentas, es viendo las características del paciente, qué edad tiene, si es hombre o mujer, si ha fumado, tiene comorbilidades. Por ejemplo, es un paciente con EPOC de 80 años que sí se le encontró un nódulo con características malignas, pero ¿vale la pena realizarle una biopsia? Entonces va a ser el manejo que le demos va a depender de em, las prioridades, los deseos, lo que sea mejor para el paciente de una manera tridimensionalidad, guardando al final de cuentas su propia voluntad. Y pues sí, si hay baja probabilidad de que sea algo maligno, con una observación constante que sea 6, un año, año y medio de tomografía. Si es intermedia, sí estaríamos considerando una biopsia, ya si mide más de 8 milímetros. Y si es alto, pues, ok, sí, una biopsia o incluso ya hacerle una resección en ese mismo procedimiento. Y aquí está, tenemos este cuadro que habla sobre la probabilidad pretest y ver pues qué preferencias tiene el paciente, qué no quiere el paciente, la sensibilidad de los estudios. Ok, está chiquito, no, pues no vale la pena hacerlo un PET, etcétera. Entonces, eso al final de cuentas es parte del criterio clínico. Y aquí tenemos un algoritmo que habla, pues, ok, ¿es operable esta persona o no? ¿Se aguanta un, una, un procedimiento quirúrgico? Este, ¿hacerle biopsia o no? Entonces, aquí es donde tenemos que prestar atención a la probabilidad de riesgo de cáncer. Y este me gustó más porque es más simple. Entonces, ¿se ve maligno o benigno? Ah, ok. Sí, se ve benigno. Hay que evaluar el riesgo. Le han hecho otros estudios porque eso también es importante. Por ejemplo, cuando estábamos viendo lo de la tasa de crecimiento, se recomienda preguntar o investigar, por ejemplo, en el sistema si hay otras radiografías o si hay otras tomografías para verificar hace qué tanto se hicieron y si estaba ahí o no. Y si sí estaba, si creció. Entonces, ver esa clase de antecedentes también será importante. Y pues sí, aquí también está hablando del tamaño, hacerle vigilancia o hacerle la biopsia. Una vez que hayamos determinado que el nódulo es de alto riesgo, para hacer una neoplasia, el siguiente paso que hay que dar es realizar el diagnóstico histológico para ver si este nódulo es benigno o maligno. Eh, para ello, pues tenemos tres pruebas. Está la punción transtorácica guiada por TOR-TC, tenemos la broncoscopía y la resección del nódulo, ya sea por videotoracoscopía o toracotomía. También hay que considerar varias cosas, ya sea la localización del nódulo, el tamaño del mismo, sus características y tanto los riesgos y beneficios que tenga el llevar a cabo cada prueba. Doctores, perdón, me sale una pantalla en medio de los videos de nuestros rostros. Ahí está. Sí, ahí ya sale ¿Ya? la presentación. Listo. Listo. Pues como ya les mencioné, hay que considerar la localización del nódulo, su tamaño, sus características, así como los riesgos y los beneficios que trae el realizar estas pruebas. Siguiente, por favor. Ok, aquí vemos una tabla de cada prueba con su sensibilidad y las complicaciones que puede llevar a
cabo realizarlas, que pues las voy a mencionar un poquito más adelantito. Empecemos con la broncoscopía. Esta es la introducción de un broncoscopio a través, ya sea por nariz o boca. Este broncoscopio va a traer una agujita en el cual va a llegar al nódulo y le va a extraer un pedacito de tejido. Esta tiene una sensibilidad del 50 al 70%. Y su certeza diagnóstica va a ser del 30% en pacientes con nódulos menores a 2 centímetros y va a aumentar si el nódulo es mayor. Entonces tenemos que a mayor tamaño y lesiones centrales, porque es importante mencionar que la realización de este procedimiento pues va a ser más llegada a las zonas, a nódulos que están en zonas centrales, ya que por ahí se realiza el proceso, por tráquea y bronquios, y teniendo también el signo bronquial positivo, el cual es una imagen que pasó, que adelantó ahorita, el cual nos va a indicar que el nódulo se encuentra en contacto con un bronquio, como estamos viendo en la imagen ahí presente. Nos va a dar la siguiente, por favor. Nos va a dar una mayor sensibilidad. ¿Puedes tratarlo? ¿Atrás? ¿Atrás? Ok, tenemos también la punción. Siguiente. La punción transtorácica, el cual es un procedimiento donde vamos a introducir una aguja a través de la piel y la pared torácica hasta llegar a la lesión y vamos a extraer pues un pedacito de tejido. La sensibilidad que tiene este procedimiento va a ser del 80 al 95% y su especificidad va del 50 al 88%, siendo pues la más específica de los 3 procedimientos realizados. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues es que ahí va a haber mayor riesgo en nódulos menores a 10 milímetros, ya que al introducir la aguja puede que rompamos el pedazo de biopsia tomada o simplemente pues no demos con ella. La profundidad, que va también muy entrelazada en manos con la localización, dado que si está muy profunda o si se encuentra en la pleura, el mediastino, podemos llegar a causar hemorragias o inclusive dañar algún órgano. También pues podemos llegar a causar una fisura pulmonar en el trayecto. ¿Qué complicaciones nos va a dar esto? Pues principalmente vamos a poder ocasionar un neumotórax en el 15 al 38% de los casos, así como pues como ya mencioné, una hemorragia o la fisura. ¿Qué nos va a ayudar? Pues nos va a dar un diagnóstico definitivo de si es benigno o maligno y también nos van a dar opciones de tratamiento. Siguiente. Siguiente. Ok. Tenemos las posibilidades finales tras la valoración. Es decir, si dimos con el diagnóstico de benignidad, como nos mencionó una compañera, si vemos alguna observación radiológica que nos oriente, si esto nos lleva a una cirugía diagnóstico-terapéutica o nos va a dar un diagnóstico específico de qué enfermedad está causando qué cosa. Siguiente. Ahora, para el tratamiento quirúrgico del nódulo pulmonar, tenemos indicaciones de la resección quirúrgica. Primero que nada, que este nódulo se haya diagnosticado como maligno, que el nódulo sea sugestivo de malignidad a pesar de tener biopsias o estudios que no lo hayan demostrado, o que sea altamente sugestivo de malignidad en paciente de alto riesgo, como ya se les mencionaron anteriormente. Siguiente. Ok, ¿qué nos va a ayudar la resección? Pues nos va a dar un diagnóstico preciso de la etiología, nos va a realizar un procedimiento de tratamiento definitivo en caso de que haya malignidad. Y pues tenemos que en caso de que este nódulo sea secundario a cáncer pulmonar, pues hay que realizar una lobectomía con toda la resección de los ganglios linfáticos, regionales y mediastinales. Siguiente. Ok, tenemos 2 modalidades para realizar estas resecciones. Tenemos la videotoracoscopía, que es la cirugía de mínima invasión, y la toracotomía, que es la resección completa del nódulo. Siguiente. Ok, empecemos con la videotoracoscopía, que va a ser el método de elección debido a que pues es menos invasiva, hay menos dolor postoperatorio del paciente y el tiempo de recuperación es menor. Prácticamente es el día después de la operación, ya se pueden ir directo a sus casas. ¿Cómo se va a realizar esta operación? Pues se van a llevar a cabo incisiones de 1 a 2 centímetros en la pared torácica. Se van a introducir un trocoscopio,
se van a introducir también los instrumentos necesarios. Vamos a utilizar el telescopio para explorar el espacio pleural y visualizar el nódulo pulmonar. Y si el nódulo es benigno, pues podemos realizar una resección en cuña, que es la extracción de un pedazo de tejido en forma de triángulo. O si el nódulo es maligno, pues se puede optar por realización de una lobectomía, que es ya la resección completa de un lóbulo pulmonar. Siguiente. Tenemos la toracotomía, que aquí ya va a ser una incisión mayor en el paciente. Hablamos de 5 a 10 centímetros del lado del tórax donde se va a encontrar el nódulo. Se va a abrir la cavidad pleural y pues vamos a visualizar este nódulo. Vamos a utilizar instrumentos quirúrgicos para extirparlo. Vamos a cerrar la cavidad pleural y la incisión, y la recuperación es mayor, va a ser de 7 a 10 días. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, doctor, la verdad estuvo muy completa la presentación. Obviamente hay cosas que van más allá de lo que le compete al médico general o al médico familiar, que pues al final de cuentas el objetivo con nosotros es formarlos para el primer nivel de atención y posteriormente saber cómo referir y conocer un poco de lo que haría el especialista en este caso, que mucho de lo que presentaron está muy bien porque ustedes tienen que comprender que de acuerdo a las características que vean en el nódulo, lo consideran de bajo riesgo, moderado o alto riesgo. Ya sabrán si lo envían a un seguimiento con el internista, con el neumólogo, con el cirujano de tórax, y vean la importancia de los antecedentes del paciente, siempre de toda la historia clínica, para ver su posibilidad de malignidad en cuanto a tabaquismo, EPOC, a otras enfermedades, si tuvo ya un cáncer anteriormente, el riesgo de que este haya dado metástasis a pulmón. Entonces, al final, todos los conceptos que hemos estado viendo también en los otros tumores, pues son aplicables en el estudio del nódulo pulmonar. ¿Qué es lo más importante para ustedes? Pues la definición, los nódulos menores de 3 centímetros que están rodeados de pulmón sano, y toda la lista que dijeron de características que nos hacen pensar en más o menor malignidad. Al final de cuentas, es raro que les toque darles seguimiento. Más que nada les va a tocar detectarlos y derivarlos. Y al final de cuentas, siempre en el nódulo pulmonar también es importante optimizar los estudios. Vean que no todos van a PET-CT, no todos van a biopsia, no todos van a cirugía, por la cuestión de que estos estudios pues tienen dosis de radiación, y los procedimientos quirúrgicos o invasivos como la broncoscopía pues también pueden tener complicaciones. Por eso es que muchas veces solo el seguimiento es suficiente. Así que pues vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias y nos estamos viendo, doctores. Ok, bueno, muchas gracias.